Entonces, en la clase de hoy vamos a ver como lo que sigue en relación a René Descartes. Esta sería nuestra tercera, como nuestro tercer bloque de la explicación de Descartes. Voy a empezar haciendo un repaso y les digo más o menos lo que vamos a ver hoy. En esta primera parte vamos a explicar la primera meditación de Descartes, que sería el capítulo 1 de su libro Meditaciones Metafísicas. En la segunda parte de la clase de hoy, que será en el bloque siguiente separado, vamos a ver la segunda meditación. Y si tenemos tiempo, nos va a quedar todavía una tercera parte en relación a el concepto de sustancia en Descartes, que va a ser importante para comprender después la crítica que va a hacer Hume y al mismo tiempo la crítica que también va a hacer Kant. Bien, entonces repaso 2 minutos lo que vimos la vez pasada de Descartes y vamos a la primera meditación. Bien, recordemos que para Descartes, por lo menos en el Descartes del discurso del método y en el Descartes de las meditaciones metafísicas, el conocimiento se ha vuelto un problema. Y el problema que tiene el conocimiento es que no es confiable, ¿no? Es que no podemos estar seguros de si ese conocimiento es cierto o no. Nosotros ahora vivimos en una época completamente distinta, pero ustedes imagínense que en la época de Descartes, por lo menos así lo piensan algunos filósofos, se tiene mucha conciencia de que es un problema que no podamos confiar en el conocimiento, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, a mí qué importa, qué sé yo, si es confiable o no, a mí, yo me levanto a la mañana igual, y voy a la facultad o voy a hacer las compras o voy a mi trabajo, independientemente de los rollos que tienen ustedes los filósofos. Sin embargo, si yo voy ahora a un médico porque tengo síntomas gripales, yo confío en que el médico sabe, ¿no? Voy a confiar en el saber, porque el tipo me dice acuéstese acá y yo me acuesto. Y me dice, ahora le voy a inyectar esto y yo digo, bueno, venga, inyécteme. Es decir, yo estoy confiando. ¿En quién? ¿En el médico? ¿En la persona? No, yo estoy confiando en el conocimiento que tiene esa persona. Así como yo estoy confiando, por ejemplo, si yo subo a un edificio y estoy, no sé, en el primer piso, yo ahora, por ejemplo, estoy en lo que es un primer piso, la única, no es muy grande en mi casa, pero está extrañamente dividida en 2 plantas. Yo estoy acá arriba y yo no estoy dudando si se va a caer el piso, ¿no? Yo confío en que los conocimientos, porque el conocimiento está metido acá adentro. El conocimiento no es una cosa abstracta, un rollo de los filósofos, de los científicos. El conocimiento, convivimos todos los días con el conocimiento. Desde la comida, como yo siempre les digo, yo si tengo diabetes, cuando como, miro lo que dice el valor nutricional de los alimentos para ver si tiene azúcar, si tiene carbohidratos. Yo estoy confiando en un conocimiento vinculado con la nutrición y con los alimentos. Entonces, si yo, no sé, me tomo un taxi o me tomo el tren, ahí hay conocimientos que hacen funcionar esas cosas. El conocimiento está en la vida, no es una abstracción. Entonces, que uno no pudiera confiar en esos conocimientos, bueno, es un problema. Si uno fuera un poco desconfiado, es como que no mueve ni un dedo si no puede confiar en algunos conocimientos. Entonces, Descartes no son confiables. Entonces, su objetivo por supuesto va a ser encontrar un conocimiento que sea confiable. A Descartes le preocupa que la filosofía no haya alcanzado un conocimiento estable, no haya alcanzado un conocimiento, una verdad que permanezca verdadera, ¿no? Esa era la idea de la evidencia, una verdad certera, una verdad que se pueda confiar, una verdad que sea verdadera y permanezca y que siga siéndolo, ¿no? Que no cambie con el tiempo. Para esto, para buscar esta verdad evidente, que en la metáfora de Descartes es esta idea de encontrar como un cimiento firme y seguro, no estoy grabando en el Collaborate, okay. Para poder alcanzar esta verdad evidente, Descartes se va a proponer un método, ¿no? Que era una problemática típica de la filosofía moderna, que era eh, al problematizar el conocimiento, al empezar a ver qué le pasa al conocimiento, los filósofos modernos se preocupan por entender el problema del método. Es decir, si yo quiero resolver el tema del conocimiento, lo que tenemos que resolver es el método, que es lo que no estaba tan profundamente trabajado en otras épocas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el camino que me lleva a esa verdad? Y el método de Descartes es la duda. De todo lo que vimos la vez pasada sobre la duda, voy a solo repasar 2 o 3 cosas que me sirven para explicar la primera meditación.
Recordemos que la duda tiene que ser universal, es decir, la duda tiene que tener validez universal, eso es, que tiene que ser válida para la totalidad de los conocimientos. Que no es posible dudar de todos y cada uno de los conocimientos, ¿se acuerdan? Son muchos, no me daría la vida para hacer eso. Entonces Descartes dice, bueno, vamos a dudar de las raíces del conocimiento, vamos a dudar de las fuentes de los conocimientos, que son dos, ¿no? Los sentidos y la razón. Porque si yo dudo de las fuentes de los conocimientos, si yo evalúo si son confiables las fuentes de los conocimientos y resulta que no lo son, nada de lo conocido por ellas va a ser confiable, ¿no? Y después la regla número 1, ¿se acuerdan que la regla número 1, que es la de la evidencia o no precipitación? En esa regla, que es como un mandato sobre cómo hay que dudar, Descartes dice, debo apartar de mi espíritu, es decir, debo rechazar o hacer a un lado todos aquellos conocimientos que se hayan presentado de manera engañosa al menos una vez, ¿no? Es decir, no precipitarme a decir, acá está la verdad. Muy bien. Entonces, con este plan, que él define en el discurso del método, comienza, lo pone en marcha en su libro Meditaciones Metafísicas. Nosotros vamos a ver la meditación primero y la meditación segunda. Después hay más meditaciones en el libro. Pero en estas dos primeras meditaciones ya aparece un poco el planteo de su filosofía. Bien, la primera meditación, entonces, va a empezar haciendo esto de dudar sobre la fuente de los conocimientos. Lo primero que tenemos que decir es que cuando Descartes habla de las meditaciones metafísicas, no se tienen que imaginar exactamente un Descartes haciendo Om. No es esa idea de la meditación, aunque claramente tiene que ver, sino que es una como autorreflexión, ¿no? Es decir, lo propio de la filosofía de Descartes, y si quieren lo propio también de la filosofía moderna, es que la reflexión filosófica, el ejercicio del pensamiento, está atado y aunado a la idea del sujeto. Podríamos decir que para gran parte de la filosofía moderna, el pensamiento se orienta alrededor del sujeto. Es decir, pensar es hacer algo a partir del sujeto. Como si la definición de qué sea pensar o qué sea conocer dependiera de la noción de sujeto que tenemos. Entonces, eso es muy importante en la filosofía moderna, ¿no? Entonces, para Descartes, hacer meditaciones, ¿qué quiere decir? Quiere decir reflexionar, quiere decir como zambullirse en su propia conciencia y a ver qué piensa esa conciencia, ¿no? Y empezar a buscar por ahí las certezas, porque como tiene que buscar las fuentes de los conocimientos, tiene que revisar la fuente de los conocimientos, bueno, las fuentes de los conocimientos son mis fuentes, ¿no? Si yo soy un ser humano, bueno, los humanos parece ser que todos tenemos esta capacidad de conocer y estas facultades por igual. Entonces yo puedo revisar en mi propio ejercicio de conocimiento cómo son estas fuentes, que son las mismas en todos, ¿no? Son como supuestos de los que parte Descartes. Entonces, una cosa esa es muy importante para lo que va a venir después en la segunda meditación. Esta idea de que Descartes está pensando y que hacer filosofía es como volcar el pensamiento sobre el propio pensamiento. Ya les dije, no ir a buscar a la realidad. Todavía no puedo ir a buscar a la realidad porque necesito ver desde dónde puedo conocer con certeza. Y es por esto la importancia del ocio, de la que habla Descartes. Bueno, sí, hay algo que tiene que ver con eso. Si yo no tengo, viene desde Grecia y si quieren es una cuestión casi como de clase, que está muy pegada a la experiencia de la filosofía. Para hacer filosofía yo necesito tiempo libre. Si yo tengo que estar dando clase todos los días, o tengo que ir a no sé, al negocio a trabajar todos los días, o al puesto de diario a vender diarios, cuando me siento a meditar, a reflexionar, si tengo 10 millones de cosas en la cabeza, estoy pensando en que le tengo que pagar al proveedor, o en que tengo una cita con no sé quién. Entonces necesito ocio. Descartes sabía que él necesitaba llegar a un momento de la vida que tuviera el tiempo suficiente para hacer estas meditaciones, ¿no? Bien, entonces, la primera idea es la idea de la meditación, que me parece que es importante, ¿sí? Esto es el pensamiento plegado sobre el propio pensamiento, no el pensamiento que va a buscar a la realidad. Porque no sabemos qué es el conocimiento, cómo se da. Yo necesito primero encontrar un suelo firme y a partir de ahí me voy a lanzar a la realidad. Recuerden que el pensamiento se orienta a partir del sujeto, no a partir de la
de la realidad, en los términos modernos del conocimiento, sería el sujeto y el objeto del conocimiento. Bueno, mientras que en el mundo antiguo y medieval el pensamiento se orientaba en la cosa, en el objeto, y trataba de atraparlo y conocerlo, ahora, a partir de la experiencia que vimos la vez pasada, de que esto parece que ha sido algo fallido, porque finalmente no estábamos rodeando al objeto, nos habíamos equivocado, ahora el pensamiento empieza a girar en torno al sujeto, ¿no? Bien. Aristóteles en su obra Metafísica hace referencia a la importancia del ocio para, claro, para poder filosofar. Descartes retoma eso, lógico. Bien, Lu. Siempre estuvo esta idea, ¿no? Del ocio, ¿no? De tener el tiempo libre, en realidad, ¿no? O que alguien te financie y te pague, ¿no? Que es un poco las experiencias de las academias actuales, ¿no? Bueno, entonces, primer tema que me parece que es importante es esta idea de la meditación. Después, algunas advertencias en relación a el texto de Descartes. Descartes, hay algo que uno, si lo lee distraídamente, no se da cuenta, y hay que darse cuenta. Descartes emplea un lenguaje que parece casi anecdótico. El tipo empieza a hablar, bueno, sí, yo estaba, ¿no? Empieza la primera meditación, lo tengo acá. Hace algún tiempo que vengo observando que de mis primeros años he recibido por... Cuenta, narra, ¿no? Narra, bueno. Y después dice, ahora estoy acá sentado junto al fuego, en mi escritorio. Uno, si lo leyera medio distraído, y bueno, vamos, Descartes, ¿qué pasa? Vamos, vamos. ¿Cuándo empezás a explicar de qué va esto? Me estás contando cosas. Lo que yo leo en el texto de Descartes no son como resultados de una investigación. Lo que yo leo es esa investigación en proceso. Y esa investigación en proceso es un registro de lo que va apareciendo en la conciencia, que es, estoy acá hablando con ustedes y está la luz prendida acá. Entonces, necesariamente, el discurso, por lo menos en un nivel superficial, tiene como un registro anecdótico, como casi narrativo, ¿no? Y si uno lo leyera, insisto, medio distraídamente, dice, bueno, che, pero ¿qué onda? ¿Cuándo arranca explicando? Por lo menos en estas primeras meditaciones. Bien, ojo con eso. Aparece ese nivel narrativo medio anecdótico, pero hay una explicación filosófica de eso, porque en realidad es la idea de la meditación, es porque en realidad cada pensamiento está plegado sobre el propio sujeto, está dándole vueltas al sujeto, y en ese caso el sujeto es el yo de Descartes, es él que está pensando, que va a ser su idea filosófica, aunque él no la expone todavía, pero estamos en eso, un pensamiento que se piensa. Ahora bien, ese plano medio narrativo, que parece como anecdótico y que no arranca Descartes, supone una especie de estructura lógica argumentativa que es por donde se juega el planteo que él está haciendo. Eh, Me insisto, estoy adelantando, estoy casi spoileando lo que voy a explicar, pero esto que parecía ser algo medio narrativo, después él se va a dar cuenta que tenía ciertas estructuras argumentales y lógicas complejas, que es en donde está la densidad filosófica del texto. Entonces, ojo, hay un plano de la narración, un plano superficial del texto, donde, bueno, Descartes dice una cosa u otra, pero en el medio, sin que nos demos cuenta, se están postulando ya cuáles son las ideas filosóficas de su propia filosofía. Bien, entonces, más allá de toda esta introducción, vamos a empezar. Bien, tal como había dicho en, en las reglas del método, cuando uno se encuentra con un conocimiento complejo, lo que tiene que hacer es separarlo, ¿no? La regla número 2 era la regla del análisis. Yo tengo que separar lo complejo en las partes simples. Si según la característica de la duda, que la duda era radical, yo iba a dudar de las fuentes de los conocimientos, tengo que empezar separando. Entonces, por un lado voy a dudar de los sentidos como fuente de conocimiento y por el otro voy a dudar de la razón como fuente de conocimiento. Esto, desde que la filosofía existe, ha sido como casi una constante, con versiones distintas, versiones claramente, eh, pero ha sido casi una constante. ¿Qué es qué cosa? Que las facultades de conocimiento del ser humano son dos: la razón y los sentidos, o el intelecto y los sentidos, el entendimiento, puede tener distintas palabras, pero como que básicamente hay dos fuentes, así como dos tipos de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, díganme cuánto es uno más uno, y ustedes me dicen, es 2, ¿de dónde adquieren ese conocimiento? ¿Cómo conocen ese resultado de esa suma? ¿De dónde han sacado ese conocimiento?
¿Cuál ha sido la facultad con la que conocieron ese resultado? La facultad ahí fue la razón, claramente, ¿no? Hay conocimientos que surgen de esta facultad. Ahora, si yo les digo, díganme de qué color es mi remera, que no sé exactamente de qué color es, ¿cómo se ve? Marrón, puede ser marrón. Y usted me dice marrón, imaginemos, ¿cómo conocen el color? El conocimiento que ustedes tienen del mundo, ¿no? Que es la remera que tiene puesta el profesor. El conocimiento ahí, ¿de dónde lo han sacado? ¿Lo sacaron de la razón? ¿Ustedes conocen el color? ¿Adquieren, digamos, la percepción del color a través de la razón? No, a través de los sentidos. A través de los sentidos. Es decir, los conocimientos pueden brotar, pueden surgir, pueden fabricarse en la razón o en los sentidos. Entonces Descartes separa sentidos y razón por un lado. Y va a empezar haciendo la crítica a lo que vamos a llamar el saber sensible. El saber sensible, crítica al saber sensible. Y después va a hacer la crítica al saber racional. Bien, aclaración importante para toda la historia de la filosofía. Cuando en filosofía se habla de lo sensible, se suele referir a aquello relativo a los sentidos, no a los sentimientos, ¿sí? Sensible es lo relativo a los sentidos. Digo que hay un conocimiento sensible porque son los conocimientos que tenemos por los sentidos, que son la vista, el olfato, ¿no? el gusto. Bien. Entonces, cuando empieza la primera meditación, Descartes va a hacer como el análisis muy breve, apenas tiene 4 renglones tal vez en el texto de Descartes, sobre cómo conocen los sentidos. Y él ve que los sentidos, al mismo tiempo, se pueden separar en sentidos o conocimientos sensibles del exterior, es decir, conocimientos sensibles que vienen del exterior y conocimientos sensibles que vienen del interior. Entonces tenemos sentidos y razón, sentidos del exterior o del interior. Y los sentidos o los conocimientos sensibles que vienen del exterior pueden venir de cosas pequeñas y cercanas o de cosas lejanas. Entonces ahí tenemos toda la separación según la regla número 2, ¿no? Voy separando. Fuentes, 2 fuentes, sentidos y razón. Los sentidos, 2, del interior o del exterior. Del exterior, de la cercanía o de la lejanía. Muy bien. Y después, cuando analiza la razón, encuentra lo mismo, que los conocimientos racionales pueden ser también de 2 tipos. Conocimientos racionales adquiridos, que se adquieren, que se toman, y conocimientos racionales innatos, es decir, que poseemos por naturaleza, que los traemos desde el nacimiento. Bien, ahí está desplegado como el cuadro de lo que sería el análisis de las fuentes de los conocimientos. Entonces vamos a repasar muy brevemente qué es lo que dice de cada una de estas fuentes, ¿no? Bien, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. No. Todo bien, perfecto. Profe, repite la última separación. Sí, la separación es esta. ¿Cuáles son las fuentes de los conocimientos? Sentidos y razón. Los conocimientos sensibles, sentidos, los conocimientos sensibles pueden ser del exterior o del interior. Y los conocimientos sensibles que vienen del exterior pueden venir de la cercanía o la lejanía. Y después, los conocimientos racionales pueden ser adquiridos, que se adquieren, que se toman, que se ganan, o innatos, que son por naturaleza, que los poseemos por naturaleza. Y entonces, después es fácil. Lo que dice Descartes es muy sencillo, muy sencillo. Los conocimientos sensibles. ¿Podemos confiar en los conocimientos sensibles? Recuerden la duda como filtro, ¿no? Yo estoy aplicando acá, voy a tirar en el filtro, ¿se acuerdan que en un filtro, una zaranda, ¿no? Yo voy a tirar sobre este filtro, sobre este colador, sobre esta zaranda. Vamos a empezar por los conocimientos sensibles. Y vamos a empezar particularmente por los conocimientos sensibles del exterior y de los que vienen en la lejanía. Vamos a tirarlos, a ver si pasan la prueba. ¿Sí? A ver si son evidentes. Los conocimientos sensibles que vienen del exterior de la lejanía, ¿son confiables? Es re fácil eso. Yo estoy en la parada de colectivo y ahí viene mi colectivo, el 269, y lo paro y cuando llega no es el 269. Era el 395, era otro. Mis sentidos me confundieron, me engañaron. Millones de veces nos pasó. De ver a lo lejos algo o de escuchar algo a lo lejos y creer que es una cosa y después darme cuenta que era otra. Cientos de miles de veces. Voy en una ruta un día de calor y veo que cerca del horizonte en la ruta se ve como agua. Y llego ahí, no había agua, ¿no? Los conocimientos sensibles del exterior
muchas veces nos engaña. Entonces, según la regla número 1, alcanza con que una vez se hayan presentado de manera engañosa para hacerlos a un lado. No me sirven. Entonces, a partir de ahí, de todo el edificio del conocimiento, ¿se acuerdan que yo les había dicho que para Descartes los conocimientos forman como un edificio? De todo el edificio del conocimiento, ya puedo sacar todos los conocimientos, como todos los ladrillitos, que están hechos de conocimientos sensibles del exterior de la lejanía. No se puede confiar en eso. Porque no solo una vez, más de una vez nos han engañado. Entonces alcanza con que una sola vez nos engañen para ya no poder confiar en ese tipo de conocimientos. ¡Pum! Los sacamos. Uno podría decir, bueno, eso pasa porque es cuando conocemos cosas que están a lo lejos, ¿no? Pero de cerca, ¿cómo me voy a engañar? Es lo que le hablábamos creo que la vez pasada. ¿Cómo me voy a engañar que el color de la remera es marrón? ¿O cómo me voy a engañar que eso es rojo? Está cerquita y lo veo. Eh, bueno, entonces ahí viene lo que hablamos creo que la vez pasada. Y acá viene algo bien propio de la filosofía, que es siempre como un poco en contra del sentido común. Bueno, como si las cosas no nos engañaran, ¿no? Como la vez que circula la foto del vestido si era azul o dorado. No me acuerdo qué era esa foto. Sí, me acuerdo de alguna foto, no. Pero yo pongo este ejemplo, ¿no? Yo hago así y ustedes ven que el lápiz se dobla, no me sale muy bien. ¿No? Parece que se dobla el lápiz. Ahí. Se dobla. Y sin embargo el lápiz no se dobla. No se dobla el lápiz. Y lo están viendo cerca. Y lo están viendo cerca. Entonces, nosotros creemos que los sentidos nos devuelven una imagen inmediata, una imagen, va a decir Descartes, clara y distinta de la realidad, que nos permiten conocer a la realidad con claridad y con distinción. Y no es así. Nos confunden en realidad. Lo que los sentidos nos devuelven no forma parte de lo que es la realidad. Son imágenes que no son completamente como adecuadas de lo que son las cosas. Nos engañan. Entonces yo digo, listo, los sentidos, los conocimientos sensibles del exterior no son confiables. Ni los que vienen de lejos ni los que vienen de cerca. No son confiables. Bien, entonces, Descartes dice, listo, pasemos. Entonces sacamos del edificio todos los conocimientos sensibles del exterior. Pasemos ahora a los conocimientos sensibles del interior. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros no solo sentimos cosas que vienen de afuera, ¿no? Yo ahora estoy sintiendo, por ejemplo, mi propia voz, escucho, veo el sol que entra por aquella ventana. Yo siento un montón de cosas. Ustedes estarán sintiendo otras cosas en sus casas, en la silla, si es cómoda, el respaldo. Sienten cosas que vienen de afuera. Pero también sentimos cosas que vienen de adentro. Yo ahora siento, por ejemplo, como siento todos los días, el dolor en el cuello y mi espalda me duele y a uno le puede estar doliendo la panza o uno puede estar un poco angustiado por toda esta situación de la pandemia, entonces está acá escuchando la clase pero en realidad tiene como un nudo en la garganta y no sabe qué es. Uno siente cosas que no vienen del exterior. Mi dolor de cuello no viene del exterior, viene acá adentro. Si yo estoy angustiado por toda esta situación, eso que siento no es una cosa que viene de afuera como la luz, es algo que yo siento desde adentro. Entonces Descartes dice, bueno, ¿cómo voy a dudar de eso? Yo estaría loco si dudara de esas cosas, ¿cómo puedo dudar de que estoy acá sentado, por ejemplo, ¿no? Y que estoy hablando acá frente a la computadora y siento mi espalda. Yo no podría, sería como un loco, dice Descartes, ¿no? Como esos locos que creen que tienen una jarra en la cabeza. Estaría como alienado si yo dudara de esto que siento. Mi propio cuerpo, ¿no? Digamos, cómo me siento en la silla, la situación de estar acá en el entorno de mi mesa de trabajo. Y entonces Descartes dice, bueno, como si no me hubiera ocurrido, de estar desnudo en mi cama acostado, soñando, y soñaba que estaba acá en mi escritorio junto al fuego, dice Descartes. Y pensaba que estaba ahí en mi escritorio junto al fuego y me despierto en realidad. Y me doy cuenta que no, que estaba soñando. Los sueños, ¿qué son? Descartes interpreta los sueños como esas cosas que sentimos internamente. Cuando yo estoy soñando, los sentidos nos pueden engañar, lógicamente. Cuando yo estoy soñando, siento cosas, ¿no? Imaginemos que uno estaba soñando que la cuarentena se había levantado, que el Estado le habían regalado un pasaje al Caribe para que fueran a descansar y estaban tirados abajo de una palmera, mirando el océano junto a su persona favorita.
todo regalo por la cuarentena hermosa que hicieron. Y uno soñaba eso, y soñaba, y cuando soñaba, sentía la brisa fresca del mar, sentía el calor del sol, sentía el cuerpo de la persona amada, ¿no? Sentía, y uno siente esas cosas. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando soñamos las cosas, las sentimos como si fueran reales. Y de repente me despierto y en cuarentena empieza la clase, la puta madre. ¿Qué pasó ahí? Los sueños son sensaciones que vienen del interior, que no vienen del exterior. Descartes va a explicar que son como residuos de cosas que vienen del exterior, pero en principio ya nos hemos separado del exterior, estamos como encerraditos en nuestro sueño, en nuestra interioridad, y es como si las cosas que están dentro de nuestro cuerpo siguieran generando sensaciones. Y esas sensaciones no son ciertas, ¿no? Y después nos despertamos, entonces yo digo, ¿puedo confiar en las cosas que siento desde el interior? Los conocimientos sensibles del interior, ¿son confiables? Y bueno, no. Si yo pongo el ejemplo del sueño, me doy cuenta que no. Ni hablar de una alucinación. Yo estoy, no sé, alucino que estoy sentado y veo, no sé, a San Martín que está sentado ahí enfrente mío. Y no está sentado. Y eso es la alucinación que es una imagen que no viene de afuera, la estoy proyectando yo. Y la veo como real. Un montón de ejemplos podríamos dar. No sé, el ejemplo del miembro fantasma, ¿no? La persona le cortaron la pierna y alude a que le pica. Y el tipo siente que le pica y no tiene pierna. Esa sensación la está provocando el cuerpo, no es algo que viene del exterior. Bien. Esto que acabo de explicar es el argumento del sueño y la vigilia, que de alguna manera muestra que no podemos confiar en los conocimientos sensibles, porque en los sueños las cosas se presentan con el mismo grado de intensidad que en la vigilia. Con el mismo grado de intensidad que en la vigilia. Entonces, no puedo distinguir. Ustedes no podrían saber a ciencia cierta si están despiertos o soñando. No me pueden decir por los sentidos, no pueden tener certeza si están despiertos o están teniendo una pesadilla en este momento. Que es que tengo que estudiar mirando una computadora. Porque si ustedes me dicen, ay Guido, sí, yo estoy despierto, mirá, acá está la mesa. Bueno, yo en el sueño hago así y también suena a la mesa. Entonces, si yo me voy a guiar por los sentidos para distinguir el sueño de la vigilia, es decir, el sueño del estar despierto, no puedo saber a ciencia cierta si estoy despierto soñando. Porque yo siento lo mismo con el mismo grado de intensidad. Suena, así suena ahora y suena en mi sueño. O tal vez esto es un sueño. Entonces, no puedo distinguir. Entonces ahí Descartes se saca de encima lo que serían todos los conocimientos sensibles. Del edificio de los conocimientos, ya habiendo estudiado estas fuentes, hace que se caiga todo la parte sensible de ese conocimiento. Como las parálisis del sueño que parece súper real. Como cuando uno sueña que apaga la luz y cuando se despierta está prendida. Vamos a ir de a poco. ¿Cómo es las parálisis del sueño que parece súper real? ¿Qué son las parálisis del sueño? Priscila. O como cuando sueño que se apaga la luz y cuando se despierta está prendida. Sí, otras cosas, ¿no? Yo soñé que se murió mi abuela y cuando me despierto estoy llorando. Para no poner otros ejemplos un poco más embarazosos, no sé, cosas, sueños eróticos, por ejemplo. Cosas que uno las vive y el cuerpo reacciona como si las estuviera viviendo, ¿no? Eh, bueno, Priscila, no sé, no me respondiste. Cuando eras chico que soñabas que ibas a hacer pis, te hacías pis en la cama. Exactamente, estás soñando que estás haciendo pis en el baño y te despertás. Eso. No podemos distinguir. Las cosas se sienten reales en los sueños, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos ya la primera parte de la primera meditación. Ahora nos va a quedar ver la segunda parte que es la crítica al saber racional.